Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Embajada. Como les habíamos dicho, en los primeros episodios vamos a contar nuestras historias. Esta vez le tocó a mi hermano Juan Pablo contarnos su historia de por qué decidió emigrar a Australia y cómo empezó. Juan Pablo, ¿por qué nos recomiendas escuchar este podcast? Bueno, el episodio de hoy creo que, modestia aparte, estuvo interesante porque les cuento cómo fue mi viaje a Australia, por qué llegué acá, cómo fue evolucionando también un poco, las diferentes ventajas y desventajas que me fui encontrando. Pero creo que lo más importante es el hecho de poder planificar bien tu viaje, la importancia de planificar bien tu viaje para que no tengas que pagar todas las cuentas que yo tuve que pagar al llegar acá y tener más bien ya un poco más de certezas. Creo que eso es lo más importante. ¿Ok? ¿Y en dónde nos pueden seguir? Si es que les está encantando nuestro show, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos por Facebook o por Instagram, o si es que simplemente nos quieren escuchar mientras manejan, están de viaje, suscríbanse a nuestro podcast en Spotify. Nada más Listo. y nada Si es que no menos. quieren pagar los platos rotos de las novatadas en un país Ajá. extranjero, escuchen este podcast y empezamos con la entrevista. Listo, Juan Pablo. Entonces cuéntanos por qué decidiste emigrar y por qué elegiste Australia. Bueno, yo la verdad migré porque quise básicamente. Fue un más del 50%, digamos un 60% porque de verdad quería salir del país. Una de las cosas que yo siempre he querido experimentar es la vida en un país primermundista y toda la cosa, lo que es tener acceso a un buen sistema de transporte, sentirte seguro, tener una ciudad en la que vas y puedes acceder a muchos tipos de servicios y toda la cosa. Y eso es lo que siempre quise experimentar. Así es que cuando terminé de estudiar y medio después de haber trabajado un poco en el Ecuador, fue como que, ok, este es el momento perfecto, me voy a ir. Pero y el otro 40% también, y lo que influyó mucho el hecho de haber escogido Australia es que yo salí del Ecuador porque quería estudiar algo nuevo, quería combinar un poco un par de disciplinas que me gustan un montón. Y aquí en Australia fue donde encontré, de hecho, el grado o la carrera que me iba a permitir combinar las dos cosas juntas. Entonces fue como que perfecto, me voy a Australia. Pero igual, o sea, no es como que fue desde el principio, quiero irme y después me voy a ir a Australia porque encontré el grado perfecto. No, no fue así. O sea, al principio nosotros, porque yo viajé con mi esposa, nos íbamos a ir a Canadá porque vimos unos grados igual allá, vimos algunos precios y nos pusimos a averiguar. Pero después las cosas fueron cambiando porque encontramos una agencia de estudios que tenía muchos más links o muchos más beneficios o muchas mejores relaciones con universidades en Australia. Entonces fuimos allá para averiguar opciones en Canadá y ellos fue como que nos fueron metiendo el bichito de Australia de a poquito, y era como que sí, Canadá tiene algunas ventajas, pero en cambio en Australia puedes hacer todo esto, y esta otra universidad, y sabes que va a venir un representante de ni sé qué universidad de Australia, y por qué no vienen a esta charla, ni sé qué, y poco a poco fue como que las cosas fueron cambiando, hasta que después fue como que, wow, Australia suena súper, súper bien, vámonos allá. Entonces cuéntame una cosa. Fue más o menos lo que esta empresa te vendía, pero ¿qué Ujú. idea tenías tú de Australia? O sea, porque creo que la mayoría de personas no tenemos muchas ideas de lo que o de cómo es Australia. ¿Qué te imaginabas? ¿Qué te imaginabas tú? Sí, ese es un súper buen punto, porque la verdad es que simplemente yo, la verdad, viajé con muchas y nos pasó a los dos, o sea, los dos viajamos con un montón de asunciones que la verdad ni siquiera nos preocupamos en averiguar, sino simplemente fue como que asumimos que, por ejemplo, iba a haber una ciudad, eh, conocíamos súper poco sobre Australia, sabemos que Sydney es una ciudad grande, que tienes acceso a un montón de, o sea, a transporte público súper eficiente,
pero en realidad no teníamos muchos detalles de cómo era o cuáles eran las diferencias. Sabíamos que se hablaba inglés y nosotros teníamos un buen nivel de inglés, entonces era como que creo que no necesitamos nada más. Y parte de eso, de haber asumido que las cosas iban a funcionar desde cero apenas lleguemos, es el hecho de que nosotros ya hemos vivido en otros países temporalmente, pero nunca nos habíamos cambiado algo tan largo, o sea, porque era el plan A original era largo quedarnos plazo. aquí, exacto, 2 años, y eso nunca había pasado, habíamos vivido en otros lugares por algunos meses, cerca del año, así, pero nunca de esta manera en la que llegábamos y éramos literalmente los dos contra el mundo, entonces fue algo que no debíamos haber hecho para nada, deberíamos haber hecho mucha más investigación Ok, al momento de entonces emigrar. tip número uno de la entrevista, Sí, investigar sí. sobre el lugar al donde vas. ¿Qué recomendaciones les puedes hacer a las personas que nos están viendo? ¿Qué cosas crees tú que se te pasaron a ti y que se le Os- pasa a la mayoría de gente y que no investiga? ¿Qué cosas damos por no sé, sentados? O sea, no sé, por ejemplo, depende mucho del país al que vayas a migrar. Si es que ya has estado en ese país o si de cierta forma el país al que vas a migrar queda un poco cerca de donde tú estás, tal vez está bien que asumas que van a haber similitudes culturales, ¿ya? Pero cuando es un país lejano, aunque hablen un idioma con el que tú te sientas medio a gusto o te sientas que te puedes defender, las diferencias pueden ser mucho más grandes y sobre todo si es que vas a alguna ciudad en la que nunca has estado antes, deberías hacer una buena investigación, sobre todo por el lado de, por ejemplo, cuáles son las opciones de trabajo más factibles si es que vas a trabajar, cómo es la vida de estudios. Por ejemplo, yo los primeros 2 años que estudié aquí, no utilicé muchos de los servicios que me hubieran servido un montón en la universidad, que yo no sabía que estaban disponibles, porque simplemente asumí también, otra vez otra asunción, que los mismos servicios que teníamos en Ecuador en las universidades, o en mi universidad, al menos a lo que yo fui, eran los que habían aquí también. por Obvio, nunca ejemplo, me puse a pensar que aquí el soporte que les dan a los estudiantes internacionales es muchísimo más grande. O sea, tienes incluido, por ejemplo, en mi universidad, tienes acceso a soporte psicológico, por ejemplo. Tienes algunas sociedades que te dan respaldo legal, si es que tienes algún problema legal. Por suerte, nunca tuve que acceder a ninguna de las dos, pero también, por ejemplo, la biblioteca tiene un montón de tutoriales, un montón de programas para darte apoyo, para ayudarte a encontrar bibliografía que necesitas. Hay algunas organizaciones estudiantiles, muchísimas de hecho, cientos, que te ayudan a encontrar, a sentirte un poco más en casa, ese tipo de cosas ok, que si yo hubiera sabido que podía tener acceso al principio, creo que la vida se me hubiera hecho un poco más fácil. ok, Ajá. te entiendo. O sea, investigar, Pero de investigar, ahí investigar. también, por ejemplo, otra cosa que fue súper importante para nosotros fue no confiarnos de que simplemente íbamos a llegar y que nos iban, por ejemplo, a rentar una casa, que la gente iba a estar tranquila. Porque, por ejemplo, aquí viene otra solución que nosotros tuvimos, que era que conseguir una casa o un departamento aquí iba a ser tan fácil como es en nuestro país de origen, que es simplemente abres el periódico un día, ves el listado de gente, ves más o menos los lugares que están disponibles según la ubicación, les llamas y les dices, ¿sabes qué? O caminas por la calle y ves y dices, ese tipo puso un letrero de Ahí se quiero arrienda vivir. en la ventana del edificio. Vamos a ver. Llamémosle, le llamas, te dice veámonos hoy y ya cierras el trato el mismo día por poco. Aquí es increíblemente diferente porque hay una demanda tan grande por departamentos que la gente, o sea, los corredores de bienes raíces, se dan el lujo de publicitar en lugares muy específicos primero y segundo, como la demanda es tan alta, solo puedes ir a conocer. Obviamente no pegan los números de teléfonos y el letrero de se arrienda en las ventanas, sino que tienes que saber dónde buscar y cómo buscar y toda la cosa. Y de ahí también, si es que quieres ir a conocer un departamento, no es como que, oye, ¿sabes que estoy interesado? Por favor, enséñame el departamento, sino es como que
vamos a enseñar el departamento el sábado de 10 a 10 y cuarto de la mañana, por ejemplo. Entonces, digamos que hay 3 departamentos que están enseñando a la misma hora el sábado, vas a solo poder ir a uno, los demás simplemente no te van a enseñar. Y cuando llegas a querer rentar ese departamento, va a haber una lista de gente, va a haber una buena cantidad de personas, aunque eso cambió un poco por el COVID, pero va a haber una lista de personas que van a estar súper interesadas y que en esos 15 minutos van a estar ahí. Entonces, es una competencia súper intensa y Eso te iba a obviamente, decir, o sea, son personas, no solamente es la cantidad de personas, sino gente probablemente mejor calificada versus a tu claro, posición de recién llegado, es estudiante, que, extranjero, sin referencias. exacto. Llegas en una situación de desventaja tan grande que es como que no tengo nada a mi favor. O sea, si me dicen por qué te tengo que rentar el departamento a ti, es como que no, la Por verdad, favor, no, no me porfa, rentes porque réntame el departamento. no tengo cómo demostrar que soy una persona confiable porque no tengo trabajo aquí, tengo una cuenta bancaria que está recién abierta, no tengo ningún historial ni referencias Claro. locales. Entonces, es como Bueno, que te pero sientes súper eso, desarmado. esa, esa, esa realidad, un poco no se puede, no sé de qué manera se podría combatir, ¿me entiendes? O sea, porque Ujú. esa condición de desventaja, ¿cómo le cambias de una? No sé, tal vez O sea, trayendo es más que esa es la cosa, dinero, sí, bueno, debes tener un buen o sea, respaldo ¿cómo? económico, pero por ejemplo, y una de las cosas que me ayudó a mí bastante fue que yo ya había empezado a hablar, y fue tal vez una de las pocas cosas que hice en preparación para mi viaje, fue empezar a hablar con alguien antes de viajar, establecer un poco un precedente, y fueron de hecho las personas que estuvieron dispuestas a rentarnos nuestro primer departamento aquí en O Australia. sea, tú empezaste como a buscar departamentos estando en Ecuador y un Sí. poco por eso ya te Y fue tenían algo bueno, en otra mente. ventaja también de la universidad, que era una página dentro de la página de la universidad, que era como Ujú. que de personas que estaban interesados en rentarle a estudiantes de mi universidad. Entonces era como que un día les escribí un email y fue como que sí, empezamos a hablar. Y bueno, obviamente llegamos acá, queremos buscar algo y fue súper desesperante los primeros 3 días de simplemente no tener Eso, idea de qué encontrar, pero gracias a este precedente que habíamos sentado, se nos hizo posible encontrar algo. eso te quería preguntar, porque Ujú, bueno, ahorita hablamos de uno de de las dificultades más grandes que se les presentaron a ustedes, pero quería un poco que nos lleves a los primeros días, como decías, los tres ujú, primeros días. ¿Cuáles fueron los choques más fuertes o cuáles fueron como los platos rotos más importantes que pagaron por no haber investigado? Llegaron, ujú. o sea, como ponme así en perspectiva, llegamos y era así, asado, O sea, cuánto creo que el pagabas en el primer hotel donde gran shock llegaste. que fue eso, exacto, los precios. Porque obvio, sí hicimos un poco de investigación antes de salir y no sé por qué razón, pero en la página misma del gobierno de Australia de información para migrantes te dan un presupuesto ahí. Y medio nosotros vimos y fue como que sí, estamos dentro de ese presupuesto, no pasa nada. Pero la verdad es que creo, porque nunca más volví a averiguar, que es como que el presupuesto más básico de lo Básico, más básico que te están dando denso. ahí. O sea, si es que te vas a vivir tal vez unas 2 horas y media fuera del centro de la ciudad y como que consumes lo mínimo. Entonces, igual no averiguamos más a profundidad de eso, pero llegamos al centro de la ciudad, nos quedamos en la primera hostal ahí, porque no teníamos una casa ni nada y queríamos tener la flexibilidad de decir me quedo, me voy o extender los días si es que era necesario. Nos quedamos Ujú. en un hostal en el centro de la ciudad y nada, o sea, los precios eran increíbles. A la siguiente mañana, enseguida después de haber llegado, salimos a desayunar afuera y literalmente me acuerdo el impacto de haber desayunado una tostada con un huevo, con un poco de aguacate y haber pagado lo que literalmente me hubiera costado un súper buen desayuno o un súper En buen Ecuador. almuerzo en mi país de origen. O incluso lo que hubiera pagado tal vez en 2 días de comida en mi país y me ¿Cuánto hubiera quedado pagaron tranquilo. por una tostada con aguacate y huevo? Costaron como $15. $15. Y venía Sí, con que son 15 café, dólares con... australianos. No, como $15 australianos que equivalen más o menos a unos $12 americanos.
Ajá, Claro, entonces súper caro. desde ahí fue como que, no, espérate, algo está mal, o sea, y si es que no solucionamos esto pronto, vamos a estar mal. Y después fue esto del hecho de no poder encontrar un lugar y aparte de eso también el costo de encontrar un lugar decente. Y eso es algo que quería decir, o sea, eso fue mi experiencia, pero si es que me hubiera preparado un poco mejor, hubiera sabido que hay grupos, por ejemplo, aquí grupos de latinos en Sydney, grupos de españoles en Sydney o grupos de específicos países, donde la gente también ya sabe un poco y te dice como que no importa, estás recién llegado, te, tengo un cuarto disponible. O igual, tener amistades, que la verdad, tener amistades y tener conocidos aquí sí nos ayudó bastante porque tenemos dos personas básicamente que conocíamos un poco cuando llegamos y sí hizo una gran diferencia, la verdad, porque son personas que por suerte son increíbles, seres humanos también. Ok, Am, entonces ot- abordamos un poquito, perdón, abordamos un poquito entonces cuál fue el problema, la razón del Ujú. problema, cómo fue su experiencia, cómo superaron eso, Bueno, cuánto como tiempo dije, les tomó fue superar. primero, tuvimos un poco de suerte, teníamos ese precedente sentado, entonces después de ver que nos fue tan mal buscando un lugar donde vivir los primeros días, fue como que, fue Y como que que gastaron tanto, me imagino también, o más de lo que esperaban, por lo no, en menos. realidad de haber gastado tanto fue como que tuvimos un impacto tan grande del costo de la vida aquí que teníamos mucho miedo de gastar. Entonces buscamos miles de maneras de evitar Ahorrar, ahorrar. gastar, como por ejemplo el transporte público aquí es relativamente caro, entonces caminar o tratar de buscar, comprar una bicicleta para poder movilizarte en lugar de tomar el ¿Y transporte, cómo les fue con eso de las buscar un centro bicicletas? comercial que sea súper barato, por ejemplo, donde las cosas, la comida y eso sea más barata de lo esperado y cosas así. Y de ahí, no, las bicicletas, la verdad es que mucha gente, son súper populares aquí, no tanto como en algunos países de Europa, pero no son tan costosas. Entonces, fue una alternativa decente, pero no nos dimos cuenta que Sydney en realidad es una ciudad con muchas colinas. Entonces, andar en bicicleta sí requería un montón de esfuerzo, Eso muchas te iba a cosas. decir, o sea, hemos hablado en muchos otros episodios de que las ciudades, Ajá. bueno, los países a los que emigramos no están hechos precisamente para andar a pie o para usar el transporte público, no son como amigables con Ujú. el peatón, por así decirlo. Sydney tampoco. No, no, no. Sydney es muy amigable, es súper caminable. Por ejemplo, tú puedes caminarte toda la ciudad de largo sin problemas. Puedes manejar bicicleta y algunos caminos de bicicleta seguros. No, la red de bicicletas en general, de caminos de bicicleta no es muy buena, Ujú. pero el transporte público es impresionante. O sea, es caro en comparación al costo en Latinoamérica, pero es súper confiable, es súper limpio, súper seguro. Tienes aire acondicionado frío en el verano, tienes calefacción en el invierno, o sea, Entonces, es... ahora que ya superaste, bueno, ya vamos a ir al cómo, pero ahora que ya superaste eso y ya no hay, ya superaste el choque, te ubicaste, Ujú. consiguieron trabajos y toda la cosa, ¿cómo se movilizan ahora que ya no están pagando la novatada, digamos? ¿Cuál es su medio de transporte O sea, principal? tenemos la suerte de vivir súper cerca de donde trabajamos, entonces nuestro medio de transporte principal sigue siendo caminar a pie. Nuestros trabajos quedan como a 15 minutos a pie, así es que es súper sencillo. De ahí también ahora aquí en la ciudad están súper de moda los monopatines eléctricos, entonces Ujú. los dos tenemos monopatines eléctricos. El transporte público sigue siendo igual una fuente súper confiable de transporte para nosotros. Y después hay un sistema aquí de renta de autos casual, que puedes rentar autos por hora. Entonces los autos están distribuidos por toda la ciudad y tú tienes un chip que escaneas al momento de subirte al auto, lo rentas por un cierto número de horas, lo devuelves al punto específico donde tú te subiste en el auto y te cobran luego. Entonces es súper conveniente, la verdad, no tenemos la necesidad de comprar un auto porque tenemos acceso a eso. Así es que si tenemos un viaje o nos queremos recorrer distancias un poco más largas, simplemente hacemos eso.
Qué interesante. O sea, Ujú. alquilas el carro de un punto y no lo tienes que devolver al mismo punto, sino lo vas No, dejando no, como sí en lo tienes que estaciones devolver al mismo punto, al mismo punto. siempre, Ah, ok. sí. Pero está bien porque, por ejemplo, en el edificio donde vivimos, esta misma compañía tiene autos en el parqueadero. Entonces simplemente es cuestión de bajar, coger uno de esos autos, vas, haces lo que Súper bien. necesitas, viajas a otra ciudad si es que necesitas, regresas y le dejas al auto parqueado ahí mismo. La gasolina está incluida, es súper conveniente la verdad y Chévere. es, sí. Ahora en cuestión trabajos, que al principio Ujú. decías, no sabes cuánto tiempo te vas a demorar en conseguir trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso para ustedes? ¿Qué fue lo más Sí, impactante, difícil? o sea, ahí sí regresamos igual a las expectativas versus lo que en realidad nos encontramos fue que, obvio, la agencia de estudios nos aseguró que vamos a conseguir trabajo inmediatamente, apenas lleguemos, y que nos iban a recibir una paga muy, muy buena para lo que nosotros esperábamos, que era más o menos nos ofrecían como unos 30, $20 la hora. Y la verdad es que $20 la hora, si es que tú consigues, es el sueldo básico aquí. Y si es que Wow. tú consigues un trabajo que te paguen las 40 horas semanales con $20 a la semana, estás muy bien, o sea, te alcanza a vivir tranquilamente. Pero obviamente la forma en la que consigues trabajo y el hecho de que te quieran o no contratar como un recién llegado es súper difícil porque Australia, uno de los principales productos de importación que Australia importa desde afuera es estudiantes. Y los estudiantes están dispuestos a hacer cualquier tipo de trabajo en realidad, porque vienen con la misma idea. Muchos, de hecho, vienen a estudiar, pero es porque en realidad quieren un poco generar ingresos. Entonces, un poco tienes que estar dispuesto a empezar de cero, desde súper abajo, sobre todo si es que no tienes alguna experiencia laboral que se pueda traducir a algo más aquí en Australia. Siempre es bueno demostrar que estás dispuesto a empezar desde abajo y que tienes un poco de experiencia laboral dentro de Australia para que las otras personas digan como que sí está adaptado a la cultura laboral de aquí, entonces le puedo dar algo mejor. Entonces, Wow. sí, no fue como que llegamos y conseguimos trabajos súper cómodos de entrada, sino nos tocó ¿Cuáles empezar fueron sus duro. primeros trabajos, tuyo y de tu esposa? Nuestros, mi primer trabajo fue, bueno, yo estaba estudiando, a mí se me hizo súper complicado conseguir trabajo al inicio, porque solo podía trabajar un número de horas bien limitado, pero la verdad yo empecé repartiendo comida en mi bicicleta. Ese fue el primer trabajo que tuve. Mi esposa le fue mejor porque ella tenía permiso de trabajo de tiempo completo y ella trabajó como recepcionista en algunas prácticas médicas al inicio, que fue un muy buen inicio para nosotros. Y después de ya haber seguido evolucionando, fuimos ganando un poco de posiciones. Por ejemplo, yo nunca me quedé sin trabajo, pero pasé de partir comida, enseguida después fui mejorando un poco, empecé a vender perfumes en el aeropuerto, am, después conseguí un trabajo un poco más estable haciendo chequeos médicos de salud en algunas empresas aquí y así poco a poco, hasta ahora que prácticamente trabajo tiempo completo en la universidad. Te quería preguntar, hace un rato mencionaste que Sydney es un lugar en donde muchos estudiantes van con la idea de, además de estudiar, Ujú, hacerse de dinero, ujú, generar, no sé, o ahorrar eh, trabajando. ujú, Ustedes, bueno, ahorita están estudiando, tienen, o siempre estuvieron estudiando y tuvieron otros gastos, además de solamente mantenerse. ¿Tú consideras ujú. que Sydney es un lugar al que la gente puede ir y generar dinero como para ahorrar o mandar a su país, como la gente piensa que es de Estados Unidos? ¿Crees que sí? Definitivamente que sí, ajá. Y bueno, tal vez Estados Unidos sea un mejor lugar para hacer eso como latino, porque obviamente te queda mucho más cerca y toda la cosa, es mucho más accesible. Yo creo que Australia es un mejor lugar si es que tu idea es salir definitivamente de tu país. Y eso es una Ujú. gran diferencia. Porque Australia
primero que nada, bueno, el continente australiano, Oceanía, es del mismo tamaño que Estados Unidos. Pero imagínate que aquí solamente hay, me parece que es 25 millones de personas. Entonces hay muchas profesiones que son súper necesitadas aquí. Y por esa razón, y también por muchas otras razones en realidad, em, el país mismo te ofrece muchas opciones para que si es que llegas, te adaptas, te va bien y demuestras que te está yendo bien, puedas sacar una residencia permanente, o incluso hay algunas profesiones que son muy necesitadas en el país en el que puedes simplemente aplicar y tener una residencia prácticamente inmediatamente. Ok. Ajá. Entonces, para emigrar a Sydney, pensando en ahorrar o en estudiar o en quedarte a vivir ahí, em, ¿qué recomendación les das? Además de investigar. O sea, la gente necesita Ah, llegar con dinero, o sea, llegar con una sí, base de dinero sí, mínima para poder hacer sí. las cosas. Sí, necesitas un buen respaldo. A menos de que, obviamente, ¿no? Hay tipos de personas y tipos de personas. Si es que estás dispuesto a irte a meter en un departamento o compartir que apenas va a ser legal con, qué sé yo, otras 10 personas más, compartir tu cama, incluso a veces he escuchado historias así, eh, y ahorrarte al máximo, tal vez lo logres, pero conseguir una visa para llegar acá en situación de estudiante, por lo general, uno de los requerimientos es que tengas un buen respaldo económico. Obvio que mucha gente Ok. lo tiene, pero prefiere no gastar y vivir en ese tipo, como que en unas condiciones un poco más limitadas para poder maximizar los ingresos, por ejemplo. Porque de Ujú. ahí, conseguir trabajo aquí es relativamente sencillo, siempre y cuando tú quieras entregar comida, ser mesero o trabajar, por ejemplo, en la industria un poco el- en los hoteles y cosas así, que dicho sea de paso, muchos de esos trabajos no son legales y también te van a pagar menos del básico, que es entre 18 a 20 dólares la hora al momento. Ajá, Ok. entonces, si es que tienes un buen contacto, por ejemplo, eso te puede ayudar un montón a llegar a algún trabajo que sea mejor, en el que te paguen, qué sé yo, tal vez unos 30 dólares la hora, que sea también un poco más legal. Informarte también de la situación aquí, de cómo es que se mueve. La cultura aquí en Australia es tan parecida a la cultura norteamericana y a la cultura europea, pero tiene unas diferencias súper sutiles, al menos a mi forma de ver, que también es importante estar consciente de ese tipo de diferencias, que por Eso ejemplo me nosotros no lleva, nos dimos cuenta al principio. perdón, eso me lleva a la siguiente pregunta. Ujú, Porque hablamos como del impacto económico, impacto laboral, no sé, bueno, de vivienda, etcétera, pero el más importante, creo yo, o uno de los más importantes e interesantes ujú, es el factor humano, o sea, ¿cuál fue el choque cultural con las personas? ¿Qué encontraste en los australianos que no esperabas de encontrarte? ajá. ¿O que te gustó o no? Bueno, malo, no importa, pero ¿qué fue ese impacto cultural que Bueno, tuviste? primero que nada, Australia es un país súper multicultural, Ujú. al punto en el que aquí, bueno, muchas veces si te dicen, al menos en Latinoamérica, te imaginas a algún australiano, te imaginas a alguien tal vez alto, eh, caucásico y toda la cosa, Caucásico, ¿no? blanco, sí, ajá. Ajá. Pero eso está muy lejos de ser cierto. Aquí una gran parte de la población tiene descendencia asiática, obvio tiene a la apariencia no, que no es ¿cómo se Blanco, le dice? Sí, o sea, del estereotipo que tú te lo imaginas, y no, es muy diferente. Entonces, aunque tú a veces puedes estar pensando, al inicio al menos eso pensábamos nosotros súper comúnmente, como que, wow, en Australia no hay australianos, pero eso es falso, porque en realidad Australia es tan diferente, tan multicultural, que estás rodeado de australianos todo el tiempo, solo que tú tienes otras preconcepciones. ok, entonces no hablemos de o sea, Aparte de digamos que la eso, cultura es la misma, pero hay muchas etnias, sí, pero pero son, este hecho también le vuelve a la cultura en sí muy diferente, porque la gente australiana es súper,
es súper buena, o sea, de la forma en la que yo le veo, tal vez mucha gente no esté de acuerdo conmigo, pero es súper abierta, súper buena. Si es que te pueden ayudar, te ayudan. Si es que es súper despreocupada, por ejemplo, cuando estás llenando documentos legales y cosas así, em, puedes hacer, por ejemplo, tachar el documento. O sea, mientras lo estás llenando una forma y cosas así, es como que me equivoqué, ¿qué puedo hacer? Es como que no, táchale y ponle a un lado, así. Am, no son muy formales al momento, o sea, no es como que tienen muchas formalidades. Ese tipo de cosas le hace a la situación de vivir aquí mucho más relajada, en cierto punto, pero después en otro lado se toman otras cosas muy, muy en serio, como por ejemplo, al momento de contratarte para un trabajo igual en serio, el proceso de contratación es increíblemente complejo, pero ellos saben que después de haber pasado eso, después de haber, si es que se aseguraron de que cumples los requerimientos que ellos ven durante el proceso de contratación, que es súper pesado, eh, una vez estás adentro es como que sientes la libertad y sientes la confianza que ellos tienen en ti y en lo que vas a hacer y en tus capacidades y toda la cosa. Que eso, por ejemplo, para mí es una de las cosas más grandes que hasta ahora me cuesta, porque en Ecuador es como, o en nuestros países estás acostumbrado a tener a alguien que te esté vigilando, como que ya Supervisando. hiciste, ¿qué fue? ¿Y por qué no hiciste eso? Y más bien se centran mucho tal vez en los negativos, como que te faltó aquí, te fallaste en eso, alguna cosa así. Aquí es mucho más como que, nada, si es que de verdad la fregaste mucho, te van a decir, y si es que de verdad hiciste algo increíblemente bien, te van a decir. Pero después, el resto del tiempo es básicamente, haz lo mejor que puedas hacer, yo confío en ti, se siente súper bien. ¿Cuáles fueron las diferencias que tú notaste, por ejemplo, en un salón de clase, que fue a Ujú. lo que tú fuiste principalmente, tu principal actividad ahí en Sydney? ¿Cuáles fueron las Ajá, diferencias que notaste, salón ecuatoriano de clase, universitario, ajá. y universitario en Sydney? Am, ¿Percibiste esa cultura que dices que la gente es buena, es noble, es sí, sencilla, despreocupada? definitivamente desde el principio, ¿sabes? Te das cuenta de que aquí la gente es mucho más respetuosa, no te interrumpe si es que estás hablando, respeta mucho más tu punto, tu opinión. Y es súper diferente. Por ejemplo, yo aquí obviamente quería que me vaya bien. O sea, lo que más quería es que me vaya bien estudiando y después poder construir desde ahí un punto de inicio en este país y a donde sea que me lleve tener un buen precedente. Entonces, de cierta forma, no me di cuenta al inicio, obviamente por mi parte latina, supongo que es el hecho de querer atraer la atención, destacar, ¿me entiendes? Pero destacar Ajá. de una manera tal vez brusca. Aquí la gente, como te digo, tal vez ya se imaginarán, pero es mucho más sutil. Entonces, cuando destacas, tienes que destacar, demuestra, según yo, un nivel de conciencia social mucho más alto, porque es como que saben en qué segundo destacar, como que, pa, es un brillo intenso de un rato. Pero en vez, Ya. nosotros es como que muchos latinos somos bulliciosos, ¿me entienden? En vez de ser específicos o más certeros, es como que en todo momento. Entonces, eso es súper importante, saber reconocer en qué momento está bien llamar la atención cuál es tu momento de brillar, digamos, versus estar en ese modo constante de vean lo que puedo hacer, ¿me Atención, entiendes? atención, No sé si es atención. que será tal vez mi personalidad individual, pero creo que muchos de los latinos somos así en ese sentido. Entonces, No sé, no para sé que si, ahora te no sé si me estés. entiendes, no sé si es que me estoy Sí, haciendo creo que entender más sí, que nada. pero por eso te quería preguntar. Para que nos estés contando esto, debe haber llegado a un punto en el que tú te autoevaluaste y dijiste, Sí, me estoy definitivamente. portando mal o no, no mal, pero como que yo actúo distinto a esta gente, tengo que como Ujú. que reaprender a comportarme Sí, con la sí, gente de aquí. definitivamente. Y obvio es un proceso que es hasta ahora, porque muchas veces es ese impulso de simplemente decir como que, oigan, estoy aquí, alguna cosa. Eh, Porque esto te pasa en el salón de clases, pero también te pasa con tus amigos que son mucho más respetuosos, por ejemplo, por el simple hecho de que estás en un lugar mucho más multicultural. Tienes que respetar los puntos de vista de todos en general.
eh, muchas veces las burlas y esas cosas no están tan bien vistas. Debes tener mucho tacto al momento de hacer un chiste y ese tipo de cosas. Entonces, creo que se resume a todo eso. Debes tener tacto y creo que muchas Tino, veces en ok, la cultura latina es lo el que menos tacto es hay. lo último en lo que piensas. Es como que no pasa Chévere. nada. Ok, Ajá. entonces vimos en este caso como que no lo negativo, pero lo diferente de ser latino. Sí, es ¿Qué definitivamente ventajas? diferente. ¿Cuáles son las ventajas de ser latino? ¿Qué cosas buenas o positivas te trajo ser latino? Ujú. O sea, aquí, en cierta forma, esa, como un poco esa chispa latina también es apreciada, yo creo. Cuando tienes un poco de tacto, cuando tienes una forma de, cuando ya has desarrollado un poco de tacto, yo creo. Entonces, eso puede ser muy bueno. Al momento de hacer amigos, por ejemplo, es algo que yo creo que se aprecia mucho y aquí tener conexiones sociales es increíblemente importante, como también ya vimos, creo que en todo lado, de hecho. Em, entonces, si es que notan que tienes esa iniciativa y esa em, como que chispa para poder reaccionar a tiempo y para poder decir, encontrar las palabras correctas en el momento correcto, eso es una ventaja súper grande. Em, Simplemente tal vez sea eso, parte de eso, un poco de la alegría latina, un poco de también saber reconocer las circunstancias en las que tú tienes una buena ventaja. Creo que los latinos somos súper buenos para eso, que obvio también en exceso puede ser malo, pero como digo, cuando le combinas eso con el tacto y decir, por aquí puedo tomar un poco de ventaja y acelerar mi camino hacia el éxito, qué sé yo, eso tiene un valor súper, súper grande para mí. Chévere. Ajá. Cuéntanos ahora un poco para terminar, ¿qué es lo mejor de vivir en Sydney y por qué les recomendarías a la Ujú. gente que esté pensando en emigrar a Sydney? Bueno, algunas de las cosas creo que de cierta forma ya las he dicho, pero si es que les pongo en conjunto, así al final, yo incluiría cosas como, por ejemplo, la cultura laboral, que es esto en la que al principio es difícil entrar a algún lugar, a un trabajo serio, bueno, que valga la pena, pero una vez que lo haces, es increíble. O sea, las ventajas que tienes de tener un trabajo estable son súper, súper grandes. La gente reconoce tus esfuerzos. em, por ejemplo, hay otras cosas como, por ejemplo, el horario laboral es flexible, no es como que tienes que empezar a cierta hora y terminas a cierta hora, sino es como que tú eliges, o sea, puedes empezar a trabajar desde las 7 hasta las 10 de la mañana y después con todo lo que trabajes las horas que debes trabajar, te puedes ir a la hora que sea. Em, la cultura es súper abierta, acepta muchos puntos de vista, te sientes súper en casa una vez que encuentras, que te das cuenta de eso, de que la gente está dispuesta a aceptar muchos puntos de vista. La seguridad en la ciudad es increíble, tienes un montón de espacios verdes, como les digo, es súper caminable, puedes moverte a pie si es que disfrutas caminar y hay espacios públicos hermosos, en realidad increíbles, donde puedes encontrar, por la misma mezcla de culturas, comidas, sabores nuevos, festivales. Es súper interesante vivir aquí, me apasiona un montón y más que nada también está el hecho de que yo creo que esto va a ser relevante para muchas personas. Es un lugar increíble para poder, bueno, por el conjunto de todo lo que acabo de decir, para poder sacar adelante a tu familia, por ejemplo. O sea, es muy común aquí ver a las mamás, incluso a los papás de familia, jugando con los hijos en el parque un miércoles al mediodía, porque la gente aquí comprende lo importante que son las conexiones familiares, que la familia siempre viene primero y le da paso a eso. Entonces, es un lugar súper, súper agradable en el que te sientes muy a gusto vivir. Wow, yo pensaría que, bueno, es por la idea errada que creo que tenemos de Australia, pero eso versus a los Estados Unidos, eso en los Estados Unidos no hay, esa, como ese valor a la familia, Ujú. esa importancia al Eso, tiempo familiar. Qué chévere, eso eso no es me súper imaginaba. grande. Por ejemplo,
cuando una mujer está embarazada, el tiempo en el que te puedes ir y sin perder tu trabajo es 1 año, me parece. Y como te digo, sí, o sea, el respeto, no, son tus hijos, o sea, no pasa nada. Es tu familia, tu esposa, tu mamá, no pasa nada, o sea, ándate del trabajo, no te preocupes. Preocúpate por ti primero, la familia viene primero. Es increíble, esos valores son muy, muy fuertes aquí y respetados. Qué chévere, qué interesante. Creo que eso Ujú. resume un poco lo que dices de la cultura Sí, de Sydney. sí, en general, sí. Chévere. ¿Algún comentario para terminar de Sydney, Am, eh, Tal de tu vez como experiencia, recomendación? asegurarles a todos que Australia, bueno, es un país en el que al principio te puede costar un poco salir adelante y requiere un poco de esfuerzo, sobre todo llegar acá, está un poco lejos de casa, de Latinoamérica, pero yo creo que es un país que vale mucho la pena. Es un país súper seguro, es un país en el que tus esfuerzos son muy bien reconocidos, y que tiene caminos para que te permiten salir adelante también. Si es que vienes acá en modo de estudiante, por ejemplo, tienes la opción de trabajar, que es una gran ventaja que otros países no te lo ofrecen. Y gracias a eso puedes formarte académicamente y al mismo tiempo también desarrollar algunos skills o habilidades que son importantes al momento de estar en el ambiente laboral australiano. Y de ahí puedes seguir tomando ventaja y seguir creciendo. Así es que consideren eso, si es que en algún punto quieren salir de su país. Australia es una muy, muy buena opción. Nada más. Listo, Juan Pablo, muchas gracias. Listo, esa fue nuestra entrevista de hoy. Esperamos que les haya gustado, esperamos que hayan aprendido un poquito de Sydney, Ujú. pero sobre todo que les sirva mucho. Como siempre, al final de este episodio vamos a tener un pequeño fact check, en este caso no tanto para corregir, sino para darles un poquito más de datos y que el contenido sea un poco más enriquecedor. Por ejemplo, Juan Pablo, ¿qué vamos a decir? Exacto. Por ejemplo, una de las cosas uno de los datos de los que hablamos durante la entrevista es la población en Australia. Y estuvo casi cerca, la verdad. Dije que más o menos en Australia habían 25 millones de personas y al momento existen 25,3 millones de personas en toda Australia. Lo que se compara con, por ejemplo, la población total de Canadá, que es de 39 millones de personas, y la población del estado de California en Estados Unidos, con también 40 millones de Wow. personas. Así es que eso les da una idea más o menos. Ok, De ahí teníamos otro dato también que creo que era el costo de la renta. Ana, tú tienes unos datos en relación a eso. sí, queríamos darles el promedio de cuánto cuesta pagar un alquiler. En primer lugar, decirles que en Australia se paga semanalmente el arriendo. No es como en Ujú, nuestros países que se hace de manera mensual, sino que es semanal. El promedio es de 495 a 540 dólares australianos. Y en un lugar como un poquito más económico, el promedio es de 300 dólares australianos. ujú. El dólar australiano vale 75 centavos de dólar americano, nada más para que Americano. se hagan una idea. Pero sí, este creo que ya es el final de nuestro episodio. ¿Hay algo más que quieras añadir, Ana, o algo de lo que nos estamos olvidando? No, espero que no, No, pero creo que no. solamente les quiero recordar que nos sigan, que se suscriban en nuestros canales, que Exacto. compartan nuestras cuentas de Facebook, La Embajada Podcast. Estamos Ujú. por Spotify, en YouTube, Instagram, en Twitter. Y nada, déjennos sus recomendaciones, sus comentarios, si es que quieren participar, no dejen de escribirnos. Ujú. Estamos aquí para oírles, para aceptar sus sugerencias, pero sobre todo para contarles Exacto. eh, las experiencias de latinos alrededor del mundo y cómo están haciendo de este mundo un lugar mejor. Exactamente. Ese es el final de nuestro programa. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en un par de semanas con un nuevo episodio.